con un millonario frío. La chica acepta un contrato de 3 meses con una condición impensable. Charlotte Hayes nunca pensó que la vida pudiera volverse tan oscura. Con solo 26 años, se encontraba sola en un mundo lleno de sombras. La muerte de su madre la dejó desolada, y en un abrir y cerrar de ojos, sus ahorros se convirtieron en polvo. Apenas logró salir adelante hasta que una carta con un sello elegante y peligroso llegó como un rayo de tormenta. Su padre, un hombre de negocios que nunca había estado presente, había dejado un testamento con una cláusula que la atrapó en una red. Debía casarse temporalmente con Nicholas Montgomery, un millonario cuyo corazón estaba tan helado como el invierno más riguroso. Aquel encuentro fue un choque de emociones. Nicolás era guapo, con una mirada intensa y un aire de misterio que lo envolvía. Pero tras esa fachada, él también cargaba con su propio dolor. La muerte de su esposa lo había dejado marcado. La propuesta era clara, pero ¡fuh! Asistí a un evento de caridad en una mansión que brillaba como un palacio de cuentos. Charlotte lucía un vestido rojo que la hacía resaltar y, a pesar de la atmósfera rica y opulenta, sentía un nudo en la garganta. La multitud murmuraba. Su mirada se sentía como el peso de 1000 juicios. Sin embargo, a medida que pasaban los días, la tensión entre ellos empezaba a disiparse. A través de conversaciones dulces y sinceras, los muros que ambos habían levantado comenzaron a tambalearse. Una noche, después de una cena romántica a la luz de las velas, Charlotte se dio cuenta de que Nicolás había comenzado a abrirse. Él rió, y por un momento la tristeza en sus ojos se iluminó con una chispa de esperanza. Ella respiraba profundo, vivía en esa conexión que, a pesar de ser inusual, estaba empezando a florecer. Pero ese brillo no duró. Al día siguiente, la sombra del consejo de la empresa de Nicolás se cernió sobre ellos. La llamada fría llegó. Debían distanciarse, dejar de jugar a ser F. Charlotte intentó alcanzarlo, pero cada día se sentía más sola. Mientras él se batía en una batalla interna, ella se ahogaba en sus inseguridades. ¿Qué somos realmente?, se preguntaba a sí misma, presa de la ansiedad. Con cada día que pasaba, sus corazones parecían desvanecerse un poco más. Finalmente, después de días de inacción, Charlotte se encontró en un punto crítico. ¿Debería dejarlo todo y alejarse o luchar por lo que se estaban convirtiendo? Justo cuando empezaba a resignarse, un mensaje inesperado iluminó su pantalla. Eran solo unas palabras, pero cada una de ellas tenía el poder de cambiarlo todo. Necesitamos hablar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Charlotte apretó el teléfono entre sus manos temblorosas. Necesitamos hablar. La frase simple retumbaba en su mente como un tambor ominoso. La esperanza y el miedo se entrelazaban en su pecho mientras sus dedos temblaban al responder. Nicolás la había estado ignorando,
pero ahora el eco de su voz resonaba en su cabeza. ¿Cuándo? Escribió, su corazón palpitante llenando el silencio. La respuesta llegó casi al instante. ¿Puedo pasar esta noche? Como un rayo, la ansiedad se apoderó de ella. ¿Qué querría decirle? Charlotte se sentó en el borde de la cama. Un torbellino de emociones la envolvía. En un momento de pura determinación, se miró al espejo. Ella no podía fallar. Debía luchar. A pesar de los rumores que la rodeaban, de la distancia que se había interpuesto entre ellos, algo dentro de ella sabía que sus corazones estaban conectados. Cuando el timbre sonó, un escalofrío recorrió su espalda. Se apresuró a abrir la puerta. Allí estaba Nicolás, su figura alta y solemne, los ojos intensos más que nunca. Al entrar, su presencia llenó el espacio con una tensión palpable. «Necesito aclarar algo», dijo Nicolás, con la voz un poco más grave de lo habitual. Se quedó mirando al suelo, como si las palabras estuvieran atascadas en su garganta. Charlotte sintió que el aire se le escapaba, un nudo creciente en su estómago. Mientras él hablaba, sus ojos evitaban los de ella. «No podemos seguir así». Su voz se rompió, pero Charlotte no podía permitir que la desesperanza la consumiera en ese momento. Se acercó un poco más, intentando atravesar la barrera que la mantenía alejados. «¿Por qué? ¿Por qué estás tan distante?», exigió. «Nos está pasando algo real, Nicolás». Finalmente, él levantó la vista, pero lo que vio en sus ojos la desarmó. «No siempre fui así», comenzó. «Mi esposa, la perdí hace un año en un trágico accidente. Ella fue quien dejó la cláusula en el testamento». Charlotte frunció el ceño. «¿Qué?», preguntó, confusa. Él se encogió de hombros, una sombra de dolor surgiendo de sus ojos. «Estaba en una montaña rusa. Sufría tanto que pensé que casándome contigo podría renegociar mi dolor. Pero nunca debí hacerlo». Charlotte sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Renegociar tu dolor? Nicolás, soy una persona, no un acuerdo». Lo sé, pero hay algo más. Ella no murió por accidente», reveló él, derrumbado. «Estaba en peligro y me lo ocultó. Ahora, alguien está buscando venganza. Tienes que entender que, si estoy contigo, tú también estarás en peligro». La revelación lo dejó pálido, como si cada palabra fuera un puñal. Charlotte retrocedió, el corazón latiendo con furia. «¿Cómo es posible? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería involucrarte. No sabía si realmente podríamos pasar por esto juntos». Su voz se desgastaba. El aire dentro de la habitación se volvió pesado. La realidad golpeó con más fuerza que cualquier tormenta. «¿Y ahora qué vamos a hacer?», preguntó ella, sintiendo el frío recorrer su piel. «¿Aceptar que estamos atrapados en esto?». Punto. El silencio se agrandó entre ellos como una brecha insalvable. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que escuchó, el sonido de un disparo resonó en la distancia, cercenando el espacio entre ellos. Los dos se congelaron. Charlotte sintió un escalofrío. «¿Qué fue eso?». Su voz se convirtió en un susurro quebradizo. Nicolás se quedó en silencio, los ojos desorbitados. Sin pensarlo, tomó la mano de Charlotte, arrastrándola hacia el armario. «Es más grave de lo que pensaba. Ahora estamos en peligro real», susurró. Y entonces se dio cuenta de que todo había cambiado. La vida que habían comenzado a construir, llena de esperanzas, se desbarrancaba. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podrían superar esta nueva realidad o estaban condenados desde el principio? El silencio se hizo denso después del disparo. Charlotte sintió que su corazón latía desbocado. «Nicolás», susurró, el eco de su voz apenas audible. Él no respondió, solo la miró con una mezcla de pánico y determinación.
La habitación se convirtió en un refugio hostil. Cada esquina parecía repleta de amenaza. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, la ansiedad apretándole la garganta. Nicolás entrelazó sus dedos con los de ella. Su toque era firme, como un ancla en medio de la tormenta. «Debemos salir de aquí», dijo, su voz grave resonando con urgencia. El sonido de pasos resonó fuera del apartamento, ruidos que hacían eco en las paredes. «No quiero que te pase nada», murmuró Nicolás, y por un instante Charlotte vio un destello de vulnerabilidad, la chispa de un hombre que lidiaba con fantasmas. Mientras la mente de Charlotte giraba en un torbellino de confusión, un estruendo en la puerta interrumpió su pensamiento. Un golpe fuerte, seguido de otro más. «¡Policía! ¡Abra la puerta!». Los ojos de Nicolás se agrandaron. «¡Mierda!», dijo, su voz un susurro apremiante. El sudor le resbalaba por la frente a Charlotte, el rostro palpitante de miedo. «Nicolás, ¿qué está pasando?», se atrevió a preguntar, intentando comprender el caos que rodeaba su vida. Él no respondió. Su mente parecía estar corriendo a 1000 por hora, tratando de resolver un rompecabezas que hasta entonces quedaba sin solución. «Recuerda lo que te dije, Charlotte», murmuró. «Ellos no saben lo que realmente sucedió». Con un movimiento rápido, la arrastró hacia la cocina. El sonido de la puerta cediendo bajo la presión tenía un eco aterrador. «Es una trampa», confidenció, haciendo que el corazón de Charlotte se detuviera. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se derrumbó en un estallido de astillas. 2 uniformados entraron, armas desenfundadas. Charlotte sintió que el aire se le escapaba. «¡Las manos en alto!», gritó uno de los policías, su voz cortante. Nicolás puso sus manos lentamente en el aire, pero su mirada no se apartó de Charlotte. «No, no», murmuró, el pánico reflejado en sus ojos. «Ustedes están arrestados», dijo el otro oficial, avanzando hacia ellos. El tiempo pareció detenerse. Todo lo que Charlotte había creído, lo que parecía tan simple, estaba a punto de desmoronarse. «Esto es un error», dijo Nicolás, su tono desesperado. «Dejen que hable con mi abogado». «¿Su abogado?». «Esta es una escena de crimen, Montgomery. Tu esposa no murió por accidente. Está todo conectado». El oficial gritó, generando un silencio pesado que colisionó con el dolor que había comenzado a asomar en la mente de Charlotte. Charlotte parpadeó lentamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir?». Casi no podía hablar. Sus manos temblaban. El frío del terror se apoderaba de su cuerpo. Nicolás estaba en shock, su mirada vacía, como si acabara de ser golpeado con una verdad devastadora. La idea de un accidente se desmoronó, y de repente su vida entera pareció hacer clic. «No puede ser cierto». «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz elevada casi a un grito. El agente siguió hablando. «Ella fue asesinada, y tú eres el principal sospechoso». La revelación la golpeó con fuerza. «No, Nicolás, tu esposa fue asesinada». Las palabras le sabían a ceniza. Quería creer que todo era un malentendido, un giro cruel del destino. Nicolás se hundió en su propia angustia. Yo no sé qué ocurrió», balbuceó. Las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos, el miedo y la desesperación haciendo mella. Charlotte sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Llévenlo», ordenó el oficial. Mientras lo llevaban, él giró la cabeza hacia ella. «¡Ah, Charlotte, espera!», gritó. Pero el brazo de un oficial lo apesó, y ella se sintió completamente perdida. Una revelación resplandeció en su mente como un destello cegador. «¡Detente!», vociferó. Pero ya era demasiado tarde. Nicolás estaba siendo sacado, su vida desmoronándose frente a sus ojos. Y en ese instante, Charlotte comprendió el verdadero horror. Todo lo que había creído saber sobre él se había desvanecido, y en medio de la confusión y el caos,
Sidney, la hermana de Nicolás, apareció en la puerta, con una mirada de determinación. ¡Detengan todo! ¡Necesito hablar! Los oficiales se detuvieron. La tensión en el aire se volvió electrizante. Charlotte contuvo el aliento. ¿Qué podía tener que decir que cambiaría todo de nuevo? La historia se volvía más compleja, más oscura, y dentro de ella una chispa de esperanza se encendió. Pero la sombra de la duda también la asedió. ¿Podría confiar en Nicolás? ¿O es que todo había sido una mentira? Charlotte contuvo el aliento, mientras Sidney, la hermana de Nicolás, se interpuso entre ellos y los oficiales. Sus ojos estaban abiertos de par en par, reflejando una mezcla de rabia y determinación. ¡Detengan todo! ¡Necesito hablar!, gritó con una voz firme que resonó en la habitación. Los policías se detuvieron, el ambiente vibraba con una tensión palpable. Charlotte sintió las manos de Nicolás apretar las suyas. ¿Qué estás haciendo aquí, Sidney?, preguntó él, su voz temblando ligeramente. La tensión era inaguantable. «Porque es la única manera», respondió ella con desesperación. «Tienen que saber la verdad. Está más lejos de lo que piensan». Los oficiales intercambiaron miradas confusas. La situación se volvía aún más surrealista. «¿De qué estás hablando, señora?», preguntó uno de ellos, con el ceño fruncido. Charlotte, sintiendo que la sala se cerraba a su alrededor, dio un paso hacia Sidney. «¿Qué verdad? ¿Qué pasa?». Su voz temblaba, repleta de incertidumbre. «Sobre tu madre», respondió Sidney, su mirada fija en Charlotte. «No fue un accidente. Alguien la mató, y todo está relacionado». Su afirmación cortó el aire como un cuchillo. Los ojos de Charlotte se ampliaron. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?». El corazón le latía violentamente. Todo lo que creía saber de su madre y de su vida parecía desmoronarse en un instante. «Te lo juro», continuó Sidney, su voz temblorosa. «Mi hermano no era el objetivo. Era tu mamá. La misma persona que quería protegerte, ahora te está arrastrando a un juego del que no puedes escapar». Un mugido colectivo se alzó en la sala. «Esta es una locura», murmuró uno de los oficiales, mientras Charlotte daba un paso atrás, sintiendo el frío del pánico calar hondo en su pecho. Sus pensamientos giraban rápidamente, tratando de darle sentido a las palabras de Sidney. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», exigió Charlotte, temblando. Su mundo estaba dando vueltas y la verdad que le habían escondido parecía terriblemente pesada. «Porque no sabía cómo. Me he estado ocupando de esto a solas y tú estabas ocupada con él», dijo, señalando a Nicolás. «Pero ahora no hay vuelta atrás». De pronto, una explosión de ruido retumbó fuera del apartamento. Un estallido que envió ecos por las paredes. «¡Tienen que irse ahora!», gritó Sidney. «La vida de Charlotte está en juego aquí». Nicolás, que había permanecido en silencio, por fin habló. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué alguien querría hacerle daño a Charlotte?». Sus ojos ardían de confusión y preocupación. «Porque tu esposa tenía secretos, Nicolás», reveló Sidney, mirando a su hermano con desesperación. «Y esos secretos tienen que ver con la familia de Charlotte. Su madre estaba involucrada en algo peligroso». Charlotte sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las palabras de Sidney resonaban en su cabeza, cada una más densa que la anterior. ¿Qué clase de secretos? Su corazón se aceleraba. Un nudo de asombro y miedo se formaba en su garganta. «¡Basta! ¡Sálganse de aquí!», exigió uno de los oficiales, ahora claro en su determinación de controlar la escena. Sin embargo, la explosión de revelaciones había revolucionado la atmósfera, dejando una sombra de confusión.
El resto del mundo parecía desvanecerse. En medio de las luces estroboscópicas del peligro, Charlotte se sintió perdida, atrapada entre dos tierras, entre dos familias que llevaban secretos como capas. La urgencia de la situación parecía paralizarla. «No podemos quedarnos aquí», dijo Nicolás, tirando de su mano con fuerza. «Necesitamos salir antes de que sea demasiado tarde». Pero Charlotte ya no sabía qué pensar. La desconfianza brotaba en su interior. De repente, un estruendo ensordecedor llenó el aire. No provenía del exterior, sino del interior, como si una bomba hubiera estallado en su mundo. Las luces parpadearon, y en un instante la figura de un hombre apareció en la entrada, cara oculta tras una máscara oscura. «¡Aquí están!», gritó con una voz profunda, cargada de amenaza. El caos estalló a su alrededor. Charlotte sintió que la realidad se desvanecía. Las verdades que había comenzado a desentrañar ahora se volvían más oscuras y peligrosas. Los gritos, los empujones, el miedo, todo era desbordante. «¿Quién eres?», preguntó Nicolás, su rostro endurecido. «Alguien que sabe más de lo que imaginas», susurró el recién llegado, y Charlotte sintió que en ese mismo instante todo su mundo se desmoronaba, dejando solo la pregunta ardiente en su mente. ¿Cuánto más se había ocultado de ella? El aire se volvió espeso ante la aparición del hombre enmascarado. Charlotte sintió que el pánico le oprimía el pecho. Los ojos de Nicolás se oscurecieron. Su expresión era una mezcla de confusión y angustia. «¿Quién eres?», repitió, alzando la voz con una desesperación palpable. El desconocido no respondió, solo sonrió de una manera que hacía que la piel de Charlotte se erizara. «Vine a buscar respuestas, pero también para mostrarles lo que no quieren que vean», dijo el hombre, y su voz resonó en el ambiente tenso como un eco aterrador. Un sudor frío le resbaló por la nuca a Charlotte. ¿Respuestas de qué? ¿Qué secretos estaban ocultos? «¡Calla! ¡No hay nada que puedas!», comenzó a decir Nicolás, pero fue interrumpido. «Tu esposa estaba muy bien involucrada en esto, Nicolás, y ahora tú también estás en su juego». El enmascarado gesticuló con un movimiento que parecía desafiar el espacio entre ellos. La tensión se cortaba como un cuchillo. Charlotte sintió que su mente giraba, tratando de armar las piezas de un rompecabezas que nunca había sido suyo. Pero el hombre continuó. «Charlotte, tu madre no solo murió de un accidente. Ella estaba en el medio de una guerra que decidiste ignorar». Las palabras retumbaron en la habitación. «¿Qué sabes de mi madre?», preguntó Charlotte. El nudo en su garganta se tightened. El rostro del hombre mostraba un ligero destello de placer, como si estuviera disfrutando la confusión. Su muerte fue solo el comienzo. Hay más en juego aquí, algo que los dos deben entender. Ustedes no son los únicos atrapados en este juego, reveló mientras sus ojos brillaban bajo la máscara. Charlotte sintió que el mundo se le caía encima. «¿Qué dices? ¿Qué guerra?», preguntó la voz temblorosa. Nicolás apretó su mano con fuerza, como si eso pudiera protegerla. En ese momento, el sonido de pisadas resonó en el pasillo. Una ola de adrenalina invadió a Charlotte. El hombre enmascarado, por un instante, pareció tambalear. «Es ahora o nunca», dijo, y antes de que alguien pudiera reaccionar, se giró y salió corriendo hacia el pasillo. «¡Espera!», gritó Nicolás. Pero Charlotte tenía los ojos fijos en la puerta. La urgencia se disparó. «¿Qué está pasando? ¿Qué guerra? Tienes que decirnos.
Pero el hombre había desaparecido, como si la oscuridad lo hubiera tragado. Los policías se adentraron al lugar, armas en alto. «No se muevan», ordenaron, y Charlotte sintió que el pánico crecía en el ambiente. Nicolás, aún con la mirada fija en el pasillo de donde había huido el desconocido, pareció desconectarse de la realidad. «Esto es un error», balbuceó, pero su voz era débil. En el rostro de Charlotte... ¡Oh! Pero su voz era débil. En el rostro de Charlotte... «Esto es un error». Un rayo de desesperación iluminó la sala. «Concéntrate. Necesito que me digas qué está pasando». Su voz resonó desesperada. De repente, un grito desgarrador resonó desde el exterior. «¡No puede ser!», murmuró Nicolás, su rostro pálido como la tinta. Sin pensarlo, saltó hacia la puerta, pero otra figura apareció en el umbral. Era Sidney, su hermana, con el rostro colmado de lágrimas y terror. «Nicolás, tienes que irte. Él viene por ti». Fue como si una bomba hubiera estallado en la habitación. Charlotte quedó paralizada, un frío penetrante recorriendo su cuerpo. El caos y el ruido llenaron el espacio. «¿Quién viene? ¿Qué está pasando?». Charlotte apenas podía procesar la avalancha de información. La mirada de Sidney reflejaba un dolor profundo. «La verdad es más oscura de lo que pensábamos». «Tú no eres quien crees que eres», gritó, y el silencio abrumador que siguió interrumpió todo. Las palabras de Sidney fueron como un puñal en el corazón de Charlotte. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué dices eso?», preguntó, la incredulidad pintada en su rostro. «Porque eres parte de esto. Lo que te sucedió a ti y a tu madre nunca fue un accidente», dijo Sidney, su voz desgarrándose. La habitación vibra con la revelación. Charlotte, en estado de shock, sintió que las bases de su realidad se desmoronaban. «¿Qué? ¿Quién soy entonces?». La angustia transformaba su voz en un susurro. La confusión la atrapaba en un bucle sin fin. La mirada de Sidney se endureció y en un giro inesperado agregó: «Eres más importante de lo que imaginas. Eres parte de un legado que no conoces». «Esto no tiene sentido», gritó Charlotte. Pero el cambio era innegable. Las ventanas se oscurecieron de pronto y el aire se tornó pesado. Todo lo que había creído se derribaba. La certeza y la verdad se volvían sombras que nunca podría atrapar. Y en un instante, entre los murmullos de los policías y el caos que se desataba, el eco de un disparo resonó, cerrando con fuerza el capítulo de su vida. Charlotte miró a Nicolás, buscando respuestas, pero en su rostro solo había miedo y confusión, y la pregunta vibraba entre ellos: ¿qué hemos desatado realmente? El aire se volvió pesado como plomo. El grito resonó en la mente de Charlotte, empujándola a la desesperación. ¿Qué hemos desatado realmente? Las palabras de Sidney aún resonaban, y el eco del disparo mantenía a todos congelado. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Nicolás. Su voz era un susurro roto. El pánico se asomaba en sus ojos, comenzando a comprender que todo estaba conectado de una forma que nunca imaginó. «Nicolás, escúchame», gritó Sidney, girándose hacia él. «Hay cosas que no sabes, cosas que él no te ha contado». Charlotte frunció el ceño. Su estómago se retorcía. «¿Qué más hay, Sidney? ¿Qué no me han dicho?». Las palabras de Sidney traían consigo un torrente de miedo. «Tu madre no solo murió en un accidente. Ella sabía algo que involucraba a su esposo, a su familia». Antes de que pudiera terminar, un estruendo se oyó en la calle. Los agentes rodeando el lugar, haciendo que Charlotte se sintiera atrapada en una tormenta. «Charlotte, ven aquí», la llamó Nicolás.
Pero lo que ella quería era respuestas, no más preguntas vagas. ¿Qué sabes de mi madre?, exigió, tratando de desentrañar la verdad. Su corazón palpitante no la dejaba en paz. El silencio se volvió ominoso, como si el universo estuviera conteniendo la respiración. «Diles la verdad, Sidney», apremió Nicolás, cuya mirada se oscureció. «No puedo soportar más mentiras». De pronto el rostro de Sidney se tornó sombrío. Sus ojos brillaban con un dolor que era evidente. «Lo que voy a decir puede cambiarlo todo». «Lo que no sabes, Nicolás, lo que no sabe Charlotte es que yo soy...» Su voz se quebró, temiendo la revelación. Justo en ese momento, más pasos resonaron y una figura conocida emergió de las sombras. Era Simón, el abogado de Nicolás, su expresión grave y seria. «Esto no es lo que parece», dijo, y el temor en su voz se sentía como una cuerda tensa. «Simón, ¿qué haces aquí?», preguntó Nicolás, desconcertado. «No hay tiempo, Nicolás. Tienen que escucharme. Todo lo que creían sobre la familia de Charlotte ¿es un juego?». La atmósfera se volvió espesa y el pánico de Charlotte aumentó. «¿Qué? ¿Un juego?». «Sí. Hay algo que tu madre hizo, algo que implicó a tu esposa también». Las palabras pesaban como un yugo. De repente un grito desgarrador proveniente de la calle interrumpió la conversación. «¡Charlotte!». La voz era familiar, profunda y angustiante. Era su padre. «Charlotte, sal de ahí, ahora». El corazón le dio un vuelco. «Papá, ¿qué haces aquí?». Su mente era un torbellino. Se había estado preguntando sobre su padre toda su vida, y ahora, en medio de esta locura, lo veía en el umbral. La incertidumbre se apoderó de ella. «No hay tiempo, cariño. Ellos están buscando respuestas y no son lo que piensas que son», dijo, los ojos llenos de miedo. Charlotte sintió que el mundo se desvanecía. «Nicolás, no sé en quién confiar», murmuró, sintiendo la invasión del terror. «¿Me tienes a mí?», dijo Nicolás, su voz alentadora, pero el miedo se mezclaba con su determinación. Pero antes de que pudiera continuar, el enmascarado apareció de nuevo, ahora con un arma en la mano, su mirada fija y amenazante. «¡Detrás de mí!», declaró, y el caos se desató. El sordo retumbar de la vida real se mezcló con los ecos de secretos aún por revelarse. «Dame la información y podré salvarte a todos», ordenó el hombre, y la tensión colmó la sala de forma electrizante. «¿Qué sabes?», logró decir Charlotte, sintiendo su pulso acelerarse. Cada segundo se sentía como una eternidad. «Todo sobre tu madre, sobre el legado. Ella era una herramienta, una pieza en un tablero de ajedrez. Y tú eres la última jugada», continuó el enmascarado, y Charlotte sintió que el suelo se le abría. «¿Qué? ¿Qué estás insinuando?». La incredulidad la invadió. «Tu madre no estaba protegiéndote. Ella estaba escondiendo una verdad que podría destruirlo todo», respondió. Y el aire se tornó helado. La revelación era un puñal en el corazón. «¡No! ¡No puede ser!», Charlotte gritó, sus manos temblando mientras luchaba por procesar la marea de emociones. La realidad se tambaleaba, y luego, como un estallido, un estruendo estalló detrás, y la puerta voló por los aires, desatando un caos extremo. Un grupo de hombres enmascarados entraron, con las miradas echando fuego. «¡Atrápenlos!», gritaron. En la confusión, Charlotte sintió que el tiempo se detenía. «¡Nicolás! ¡Sidney!», llamó, pero en lugar de respuestas, solo vio sombras que se desvanecían. Todo se tornó un torbellino de confusión. Las líneas se difuminaban, las lealtades se desmoronaban. El hombre que estaba delante de ella
El enmascarado ahora no era la amenaza que parecía ser. Había algo más profundo, algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. ¿Cómo es que todo esto te involucra a ti?, preguntó, su voz temblorosa. En ese momento, Charlotte se dio cuenta de que sus sentimientos hacia Nicolás se tambaleaban. Todo podía ser una mentira. La noche se volvió negra, llena de sombras y ecos de verdades ocultas. El último grito de su padre resonó en su mente. ¡Corred! ¿Hacia dónde correrían si en realidad nunca supieron a qué estaban huyendo? Las sombras eran más peligrosas de lo que imaginaban. El aire se volvió espeso como un río de incertidumbre. La figura enmascarada se abalanzó hacia ellos, y Charlotte sintió el terror apoderarse de cada fibra de su ser. ¡Detrás de mí!, gritó Nicolás, cubriendo a Charlotte con su cuerpo, pero el caos lo envolvía todo. ¡Suéltame!, gritó Charlotte, intentando liberarse de la protección de Nicolás. El miedo la empujaba a actuar. El hombre enmascarado sonrió de forma escalofriante. No estás en posición de exigir nada, niña. Hoy es un día muy especial para la verdad. Y de repente, el sonido de una explosión tembló las paredes. Todo se detuvo. El estallido resonó como un trueno, y la figura del enmascarado se tambaleó, perdido entre la confusión. La puerta estalló, y un grupo de hombres armados irrumpió en la sala. ¡Es un asalto!, gritó uno de ellos, armas en mano. El pánico se desató. Charlotte sintió cómo su corazón latía con furia, un tambor ensordecedor que la empujaba a la acción. Nicolás apretó su mano. ¡Charlotte, corre! Pero antes de que pudiera moverse, una nueva figura emergió de la multitud armada. ¡Detente! Era su padre, sudando, sangre en la frente, la voz vibrante de rabia y desesperación. ¡No! ¡No hieran a mi hija! Todo quedó en silencio. Charlotte se congeló. Su padre allí, como un ángel o un demonio. La tensión era palpable. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó ella, tratando de asimilar la escena. Las miradas se cruzaron, una tormenta infinita en sus ojos. ¿De verdad creías que iba a dejarte en manos de estos sinvergüenzas?, dijo, mientras los hombres armados desviaban su atención. Hice lo que tenía que hacer para protegerte. ¿Pero de qué estás hablando? Todo esto es una locura, gritó Charlotte, tratando de comprender cómo su padre, el hombre ausente en su vida, había llegado a ser parte de este desastre. Nicolás, atrapado entre el caos, miró a su padre. ¿Qué está pasando, viejo? La vida de Charlotte está en juego. Tienes que decirnos qué sabes. En ese instante, el hombre enmascarado, sintiéndose ignorado, tomó un paso al frente. Desde su mascarilla, la voz se tornó ominosa. Tu madre no solo estuvo involucrada, estaba al tanto de todo. Tu padre, por su parte, guardó secretos que los han traído aquí. Un golpe de claridad y horror. Charlotte sintió la realidad chocar contra ella como un mazo. ¿Qué estás insinuando?, preguntó, su voz tensa, temblando con una mezcla de miedo y furia. Ella tenía la información que todos querían, incluido tu padre, reveló el enmascarado, apuntando con su arma hacia él. Y hoy el pasado regresa a reclamársela. Antes de que cualquiera pidiera reaccionar, su padre se lanzó hacia el enmascarado, un destello de algo que Charlotte nunca había visto. «¡Déjame en paz! ¡No me amenaces a mí ni a mi hija!». Un grito desgarrador resonó cuando el enmascarado disparó y el tiempo se suspendió. Charlotte sintió que el mundo giraba. «¡Papá!», gritó al mismo tiempo que su padre caía. El sonido del cuerpo golpeando el suelo era el eco de su vida desmoronándose. El caos se convirtió en un mar de gritos y confusión.
Nicolás atrapó a Charlotte, llevándola a un rincón, su rostro pálido en medio de la tormenta. «Tienes que salir de aquí, Charlotte», dijo con voz ahogada, pero el estado de shock la mantuvo ahí, congelada. «¡No! ¡No puedo dejarlo!». Fue entonces cuando un nuevo giro comenzó a desenredarse. Sidney, aún de pie, tomó el arma de uno de los hombres caídos. «¡Basta! ¡Basta!», gritó, y todos volcaron su atención a ella. «No tienen idea de lo que están a punto de desatar», dijo, y Charlotte sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «¿Qué?», balbuceó Nicolás, su mirada alternando entre incredulidad y miedo. «¿Qué estás haciendo, Sidney?». «Necesito que todos escuchen atentamente. Lo que sucedió con tu esposa, Nicolás, lo que sucedió con tu madre, es parte de un plan». Las verdades colisionaban, piel y huesos contra la revelación que comenzaba a desmantelar la cordura en el ambiente. El peligro fluyó como un río entre ellos. Charlotte se sintió atrapada en medio de un juego que nunca eligió jugar. ¿De verdad era una simple pieza en todo esto? ¿En qué punto su madre había estado involucrada? La figura del hombre enmascarado se desvaneció entre sombras y disparos, pero el eco de su voz resonaría por siempre. En medio del griterío, los llamaban a responder por sus decisiones y conexión con el pasado. Todo era un laberinto de secretos, traiciones y lealtades distorsionadas. El panorama se tornaba cada vez más complejo y oscuro. Dudas y miedos escalaban, rompiendo la frágil línea entre lo real y lo desconocido. ¿Cuánto de su vida había sido un juego para otros? Detrás de cada rostro había un secreto, una motivación oculta que quizás nunca entendería. Y mientras el caos estallaba, la única certeza que quedaba era que las reglas habían cambiado para siempre. La pregunta que se cernía en el aire, sombría y peligrosa, era: ¿quiénes eran los verdaderos enemigos en esta guerra de sombras? Y a medida que se giraban hacia su futuro, los corazones latían con la misma incertidumbre. Todos estaban en juego. La situación dentro de... «¡Apá!», gritó. Pero no había respuesta. Nicolás, también paralizado por la escena, miró a su alrededor, buscando algo, alguien que pudiera ayudar. El hombre enmascarado había desaparecido en el caos, pero su presencia aún acechaba como un fantasma. En medio de esa confusión, el disparo resonó como un trueno. Las luces del lugar parpadearon, y en ese momento todo se detuvo. Charlotte sintió que el aire se comprimía, una presión abrumadora que casi la hacía caer. «¡No, no, no!», repetía en sus pensamientos, intentando asimilar la realidad. «¡Tienes que salir de aquí, Charlotte!», ordenó Nicolás, rompiendo el trance. Tomó su mano, pero ella estaba demasiado atrapada en su propio horror. «¿Por qué tu madre nos ocultó esto?», preguntó casi sin aliento. Los ojos de Nicolás se llenaron de confusión. «No lo sé, yo solo sé que...». «¡Sidney!», interrumpió ella, dándose cuenta de que la hermana de Nicolás estaba allí, temblando. «¡Tú sabes algo! ¡Dímelo!». La mirada de Sidney se oscureció y por un momento Charlotte vio un destello de culpa en su rostro. No puedo hacerlo aquí», murmuró. Fue entonces cuando de repente una explosión de gritos llenó la habitación. Una docena de hombres entró, armados y listos. «¡Al suelo!», gritaron, rodeando a todos, como si la confusión nunca hubiera terminado. Los oficiales en la puerta intercambiaron miradas temerosas, pero antes de que pudieran reaccionar, la figura enmascarada reapareció junto a ellos.
Con un movimiento rápido, desenfundó un arma y disparó al techo. Las balas perforaron la madera, llenando el aire de polvo. ¡Silencio! ¡Todos quédense donde están!, ordenó él, y el espacio se congeló. Estoy aquí para poner fin a este juego. Charlotte, tú eres la clave de todo esto. Aquellas palabras resonaron en su mente como un eco aterrador. ¿Yo? ¿Por qué yo?, preguntó, sintiendo el nudo en su garganta apretarse. Pero antes de recibir respuesta, la figura enmascarada avanzó hacia su padre, todavía tendido en el suelo. ¿Nunca te diste cuenta, viejo? Su tono era burlón, venenoso. Tu hija no es quien crees que es. Nadie tiene que morir aquí, imploró Nicolás, moviéndose, pero el enmascarado levantó el arma. Es demasiado tarde para eso. La verdad está a punto de salir a la luz. Charlotte sintió un mareo, su mente girando. «¡De verdad! ¡Explícate!», exigió. Y entonces el hombre enmascarado se quitó la máscara. Y Charlotte sintió que el mundo se detenía. Era un rostro familiar, uno que había visto en fotografías antiguas. ¡Su madre! ¿Qué?, exclamó. Su voz un susurro. Su madre, allí de pie, con esa mirada fría y distante, que había conocido solo en sus recuerdos. «Eres parte del legado que nunca quisieron que conocieras», dijo, y sus palabras golpearon sus sentidos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las miradas de todos se encontraron llenas de incredulidad. «Charlotte, debes entender que tu madre no solo estaba involucrada. Era la líder», explicó el enmascarado, su voz ahora casi un susurro amargo. «Esto no puede ser verdad», gritó Charlotte, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Mi madre no haría algo así». Un torrente de imágenes comenzó a desbordarse en su mente, retazos de su infancia, secretos a medias, y el bombardeo de palabras que nunca antes había escuchado. «Tu madre fue quien orquestó todo este juego, y tú eres la pieza que faltaba», continuó él, su tono cortante y profundo. «Si ella te hubiera contado, te habrías convertido en el objetivo». Los ojos de Charlotte se llenaron de lágrimas. «No, esto no está pasando», susurró, sintiendo que la realidad se desvanecía como humo. La rabia y la confusión se arremolinaban en su interior. Nicolás se acercó a ella, intentando protegerla. «Tú no puedes creerle. ¡Uah! Pero es la verdad. Si no te arriesgas a descubrirlo, estarás condenada a vivir en la ignorancia», dijo la figura enmascarada, mientras su madre, aún en el suelo, sonreía con un matiz extraño que heló la sangre de Charlotte. Y ahí, en el clímax del horror, un sonido metálico resonó, y Charlotte se vio atrapada entre dos mundos, entre el amor que había sentido por su madre y la verdad desgarradora que ahora la envolvía. ¿Cómo podrían haber escondido tanto? Un grito desgarrador resonó en su mente. «¡Papá!». Solo entonces comprendió que había más secretos por desvelar y que el verdadero horror apenas comenzaba a desnudarse. ¿Quién era realmente ella? ¿Qué iban a hacer ahora que su madre había regresado? Y su vida se transformaba en un laberinto de mentiras. La sombra de la verdad se cernía sobre ella, y el tiempo se agotaba. El aire se mantuvo en un tenso silencio, mientras todos los ojos se volvían hacia la figura enmascarada. La revelación de que «eres parte del legado que nunca quisieron que conocieras», repitió el enmascarado. Y esas palabras resonaron como un eco imposible de ignorar. Charlotte sintió como si su corazón se desmoronara. «No, tú no puedes ser ella. No puede ser verdad», gritó, intentando despertar de esa pesadilla. El terror corría por las venas como un río en furia.
Nicolás, aún a su lado, parecía confundido, pero su mirada reflejaba una desesperación que caló hondo. La figura enmascarada caminó hacia el padre de Charlotte, tirado en el suelo. Lo sabía, sabía que esto terminaría así, dijo con una satisfacción cruel. Los murmullos de los policías llenaban el aire, pero la atención de todos estaba centrada en esa extraña escena. ¡Detente!, chilló Charlotte, avanzando a pesar del pánico. Cada paso era como luchar contra una tormenta. ¿Qué haces con él? Pero el hombre solo sonrió, esos ojos llenos de desdén. No importa, pequeña. Todo está preparado para el siguiente acto. Todo lo que necesitas saber está justo aquí. Y justo cuando las palabras estaban a punto de desatar un nuevo caos, el sonido de un disparo resonó nuevamente, esta vez mucho más cerca. Charlotte se detuvo en seco. El mundo se detuvo a su alrededor. El eco del disparo era como un eco en el vacío. Un grito desgarrador surgió de la multitud. Y entonces algo inesperado sucedió. El padre de Charlotte, que yacía en el suelo, comenzó a moverse lentamente. «¡No, por favor!», gritó, pero su cuerpo empezó a convulsionar. Los ojos de Charlotte se ensancharon y, para su horror, un líquido rojo comenzó a salir de su boca, manchando su camisa. ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡No!, grita, atravesada por el terror. ¿Qué está pasando?, murmura Nicolás, su rostro pálido al ver la escena. Todos estaban paralizados, atrapados entre la horrorosa verdad y el dilema de lo que hacer. La figura enmascarada se acercó y tomó el rostro de su padre con mano firme, obligándolo a mirarlo. ¿Lo ves? Estás más involucrado de lo que pensabas. De repente, Charlotte sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué dijiste? Las revelaciones aplastaban su mente como un tren sin frenos. Los hilos de su vida empezaban a desmadejarse. Fue entonces que, con un último aliento tembloroso y lleno de desesperación, su padre extendió una mano hacia ella. ¡Con! ¡Charlotte! ¡Escúchame! Sus ojos reflejaban miedo y dolor. Pero Charlotte sintió que la realidad se desmoronaba aún más. Eras un mero peón en un juego más grande. Siempre lo fuiste. Y de repente, un destello, un golpe, una explosión que hizo vibrar las paredes. La oscuridad dominó la sala. ¡Escóndanse! ¡Todo se va al infierno!, gritó alguien entre la confusión, mientras la luz se apagaba. Luces intermitentes iluminaban rostros de pánico. El caos era insoportable. Disparos sonaban, gritos resonaban, y Charlotte sentía que la realidad se desvanecía con cada instante que pasaba. Fue entonces que vio un destello entre las sombras. La voz era familiar, llena de rencor y venganza. «Papá, ¿por qué lo hiciste?». Era su hermana, esa que nunca conoció, pero que sentía que había estado desaparecida en su vida. Un giro inesperado que dejó a todos helados. «¡Tú! ¡Eres tú quien está detrás de esto!», exclamó la figura enmascarada, sin poder ocultar su sorpresa. «Eres más peligrosa de lo que pensaba». Charlotte se tambaleó, luchando por comprender. ¿Qué? ¿No puede ser? Sus pensamientos iban y venían a 1000 por hora. La confusión y la furia se mezclaban. Y como un hilo se cortó, la trama de su vida estalló en pedazos. Mientras el caos continuaba, la realidad se desvanecía. Las lealtades, familiares, todo estaba en juego en esa derrota. ¿Qué va a pasar ahora?, pensó al tiempo que la pregunta resonaba en su mente como un eco amargo. Todo cambiaba a su alrededor. Y sin respuestas, se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. En medio del estruendo de disparos y la confusión,
Charlotte se enfrentaba a la verdad. ¿Qué mundo era este? ¿En quién podría confiar ahora? Su hermana, su propia sangre, aparecía como un espectro ominoso. Y entre el caos una sola pregunta flotaba en el aire, aterradora e inevitable. ¿Quién había sido realmente su madre? ¿Y qué secretos guardaba su familia? El caos era absoluto. Los gritos y disparos resonaban en la habitación, mientras la figura enmascarada se mantenía firme, dejando a todos paralizados. Charlotte miraba a su padre. El hombre que había creído conocer ahora yacía en el suelo, debilitado y en shock. «¡Papá!», gritó, el miedo aplastante dentro de ella. «¡Es una trampa!», gritó Nicolás, mientras se lanzaba hacia Charlotte, colocándose entre ella y el hombre enmascarado. «No podemos confiar en él, Charlotte. Debemos salir de aquí». Pero el pánico hizo que su voz temblara, y Charlotte sintió cómo sus manos se volvían frías. De repente, un fuerte estruendo sacudió el ambiente. La puerta fue abierta de golpe, y un grupo de agentes irrumpió. «¡Al suelo! ¡Policía!», gritaron, desatando una nueva ola de confusión. El hombre enmascarado, atrapado, se volvió ambicioso y desenfrenado. «¡La verdad no se puede ocultar! ¡Cuidado!», le gritó Charlotte a su padre, mientras el caos inundaba la sala. En un instante fugaz, el enmascarado sacó un arma, disparando indiscriminadamente, dejando a todos paralizados en un cruel jugo de miedo y horror. El impacto de su acción resonó en cada rincón. «Bajen las armas», ordenó uno de los oficiales, su voz cortante y firme. Mientras tanto la confusión crecía como un fuego voraz. «Lo que hay en juego es más grande de lo que creen», dijo el enmascarado, su voz retumbando contra las paredes. «Charlotte es el legado de todo esto». El eco de sus palabras se instalaba en la mente de todos. «¿Qué legado?», preguntó Nicolás, sintiendo que cada palabra era una nueva clava en su ataúd emocional. «Tu madre, Charlotte, era parte de algo que no puedes comenzar a comprender. Ese juego no fue solo un juego. Era una manera de mantener el control», dijo el hombre, y el terror llenó el aire. Charlotte sintió que el mundo se le caía encima. «¡Eso no es cierto!», gritó, pero en su interior una pequeña semilla de duda comenzó a florecer. Su padre, con el rostro pálido, se esforzó por levantarse. «No te dejes engañar, Charlotte», dijo, su voz entrecortada. Los hombres del enmascarado comenzaron a moverse, desatando el caos. «No permitiré que sigas con este juego», dijo, y una ráfaga de disparos resonó de nuevo, como un eco infernal. La figura enmascarada apuntó, pero la intervención de un agente evitó la catástrofe. «¡Al suelo!». El tiempo parecía estancarse. Charlotte sintió que la vida se escurrió entre sus dedos, y en medio de esa tormenta comprendió que todo lo que había vivido era una treta. Las lágrimas brotaban de su rostro, mientras el horror y la confusión se mantenían a la orden del día. Al final todo se resolvió en un instante. El hombre fue arrestado y la verdad comenzó a desvelarse. Su madre había estado involucrada en algo oscuro, dejando un legado que todavía no podía visualizar. «Charlotte, lo siento», dijo su padre, recuperando el aliento. «Nunca quise que te involucraran». Ella lo miró sintiendo el peso de las revelaciones, pero también un destello de compasión en su interior. «¿Qué será de nosotros ahora?», preguntó. «Podremos reconstruirlo, pero debemos enfrentar lo que hemos dejado atrás», le dijo Nicolás con sinceridad. Charlotte sintió que a pesar de todo el horror, había un camino de verdad, aunque lleno de espinas. Teniendo la oportunidad de un nuevo comienzo, Charlotte miró a su alrededor y respiró hondo, sintiendo que la vida, aunque dura, iba a seguir. A partir de aquel momento,
Cada decisión era crucial. Decidió que nunca más se dejaría engañar. Podía enfrentar la verdad, sin importar cuán oscura fuera. Con una chispa de esperanza terminó. Juntos enfrentaremos esto. Mientras salía por la puerta, su determinación crecía. La oscuridad había sido confrontada, y el futuro, aunque incierto, se sentía más cercano. Pero el eco de las palabras del enmascarado aún resonaban en su mente. El legado no ha terminado. Tendrían que estar preparados. Y tú, no te quedes atrás. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.